Mira que yo la puedo escribir así. ¿O no? Esta es homogénea, lineal, en todas las características. Bien, ahora vamos a ver el tipo. Recordando que una ecuación diferencial de este tipo, para nosotros clasificarla de acuerdo al tipo, la ecuación diferencial no tiene que ser de coeficientes constantes, sino de coeficientes, no tiene que ser de coeficientes variables, sino de coeficientes constantes para poder clasificarla de acuerdo al tipo. En pocas palabras, A, B, C, D, E y F, que acá eran funciones, ahora no pueden ser funciones porque las necesito clasificar de acuerdo al tipo y usar un número. Entonces debe ser con coeficientes constantes ahora. Porque allá puede ser coeficiente variable y coeficientes constantes. Si yo la escribo así, los coeficientes son variables. Si yo nada más pongo la letra, los coeficientes son constantes. Entonces, yo le dije que para nosotros clasificarla de acuerdo al tipo, nada más la íbamos a mirar aquí. Las tres letras que necesito son esas. La A, la B y la C. Entonces, ¿por qué es fácil de recordar? Porque se me parece aquí, se me va a parecer al discriminante de la ecuación cuadrática. ¿Cómo es el discriminante de la ecuación cuadrática? El discriminante de una ecuación cuadrática de segundo grado. B cuadrado menos 4AC. Acá es lo mismo. Solamente que estoy hablando de los coeficientes A, B y C de ella. Miren lo que dice. Ella va a ser hiperbólica cuando B cuadrado menos 4AC es un número positivo. Va a ser parabólica cuando ese coeficiente me da 0. Y va a ser elíptica cuando es menor que 0. Eso es el análogo del discriminante, pero no es un discriminante, porque A, B y C son números de los coeficientes de quién, de la ecuación diferencial. De hecho, las ecuaciones que vamos a ver aquí son de calor, que es hiperbólica, de onda, que es parabólica, y la de Laplace, que es elíptica. Entonces, clasificar esto de acuerdo al tipo. Si me dicen, mire que ella es de coeficiente constante, por lo tanto la puedo clasificar de acuerdo al tipo. Porque tengo coeficiente 3, 5 o 1. Si yo quiero saber de qué tipo es, ¿cuánto vale B? Al cuadrado, menos 4 por 3, 12 por 1, 12. 25 menos 12, 13. 13 es un número positivo. Entonces, es hiperbólica. ¿Por qué la hiperbólica de la nada aparecieron aquí? ¿Ah? ¿Qué tiene que ver eso con la función hiperbólica? No, esa es la clasificación. No, pero digo, nunca trabajó con hiperbólica y en este tema de pronto aparecen. No es por algo. No. O sea, se clasifica porque tienen esa forma. Esa es la clasificación de ellas de acuerdo al tipo de la ecuación que le presenta. Es decir, estos coeficientes A, B y C me van a decir el tipo. Es como cuando usted tenía ya en la ecuación ordinaria y decía ya tiene el discriminante menor que 0, entonces tiene raíces reales, me explico, complejas conjugadas. Acá es lo mismo. Entonces, cuando ese discriminante, bueno, pseudo discriminante, porque eso no es un discriminante, esto me da positivo, ella cae en la clasificación hiperbólica. O sea que debe ser que está relacionado con las hipérbolas. ¿Cierto, Pablo? Si el discriminante, ese pseudo discriminante me da 0, y me parece una parábola. Y cuando es elíptica, que tiene más o menos esa forma. ¿Le parece sospechoso que aparece de repente? Sí, de la nada aparecieron. Usted es medio suspicaz. No sé qué. ¿Y esta? ¿De qué tipo es? ¿Cuánto vale A? ¿Cuánto vale B? 0. ¿Cuánto vale C? No tiene la cruzada. La cruzada con B. X y Y. ¿Tiene X y Y? No. Entonces no hay, aquí debería estar metida aquí. Mírala. No permite ese tema. ¿Ah? No permite ese tema. Entonces, B cuadrado es 0, menos 4 por 1 es menor que 0. Entonces, ¿qué es? Elíptica. ¿Y esta? ¿Cuánto vale A? Al cuadrado. Digo, B menos 4 al cuadrado, 16. 4 por 2, 8.
por 2, 16 menos 16. Y ya es parábola. Y ahí se le hizo los cálculos. Bien, las restricciones que yo les dije de un principio es la siguiente. Una restricción que vamos a hacer es que solamente vamos a trabajar hasta segundo orden. La línea de segundo orden para allá. Porque de ahí para abajo se complican las cruzadas y las derivadas parciales. ¿De verdad, bro? ¿De verdad no me crees? Que ya me hicieron esta de que nada más está tercer orden, no el cuarto orden. ¿Quién te dijo eso? Alguien por ahí. ¿En ecuación ordinaria? No. Ah, yo pensé que me está echando el muerto a mí. A segundo orden porque tercero. Bien. La primera restricción es esa, solamente hasta segundo orden, o sea, hasta allí. La tercera es que puede ser homogénea o puede que sea no homogénea. Si la función de entrada de cero es homogénea, si no, no homogénea. La otra restricción es que si A, B y C son constantes, entonces estas funciones las reducimos a parciales a una lineal de segundo orden con coeficientes constantes, no coeficientes variables. Entonces ahí en la plataforma hay una práctica para que se den gusto clasificando. De acuerdo al orden, de acuerdo al tipo, de acuerdo al lado, si es lineal, si es no lineal. Ya se está allá. ¿Ah? Vamos entonces a meternos a resolver algunas ecuaciones, no todas. Pero ustedes están ansiosos por aprender. Métodos para resolver ecuaciones parciales. Le dije que no lo vamos a ver, sino algunos métodos. Y el primer método es el más fácil porque es por integración sucesiva. Primero, le voy a recordar qué me decía en las ecuaciones ordinarias el principio de superposición. ¿Qué era el principio de superposición allá en el semestre pasado? ¿Quién se acuerda? ¿Le suena? El nombre le suena, pero ¿qué decía? Que si uno, U2 y UN solución. No, yo dije allá, acá es otra cosa. Que si yo tengo una ecuación ordinaria, vamos a hablar del semestre pasado, yo tengo una ecuación ordinaria de cuarto orden, ¿cuántas funciones de solución debería tener? ¿Cuántas funciones de solución tenía? N-1. ¿Cuántas funciones de solución? Cuatro. 4 funciones de solución. E a la X, E a la 4X, vamos a suponer E a la menos X y E a la 7X. Funciones de solución. ¿Cuántas constantes arbitrarias tiene? 4, una por cada función de solución. Si usted agarraba una por una y la reemplazaba en la ecuación, daba solución, pero la verdadera solución, ¿cómo la escribía? Un producto de las constantes por la función solución para cada una y sumada. Eso nosotros le llamamos como una combinación lineal de las soluciones. Y esa era mi solución, acá es lo mismo. Eso es lo que es el principio de superposición. El principio de superposición me dice que si tengo tantas funciones solución y tantas constantes arbitrarias, la solución de la ecuación es la combinación lineal de las funciones solución multiplicada por ¿qué? Por constantes arbitrarias. Eso es lo que me está diciendo. Una función solución que yo llamé U está multiplicada a una solución 1 por C1, una solución U2 por C2. O sea, hasta la n, porque es de orden n. Eso es el principio de superposición, acá es válido también. Ahora sí. Es a las 2x nada más. Importante. Volvió a hacer esa bendita sea. Esa era la que se buscaba. ¿Ah? Esa era la Bien. que se buscaba. Si le dieron un buen curso de cálculo 3, ¿qué pasaba con las constantes arbitrarias cuando era la función de varias variables? Le busca mi curso de cálculo 3. Se encuentra el valor. ¿Se pierde qué? ¿Cómo es la pregunta? Repítala, por favor, para analizar. Cuando uno tiene en cálculo 3, Ajá. estoy hablando cuando uno comienza a dar ecuaciones, funciones de varias variables, Ah, es ya. como el cuarto contenido por ahí. Después que sale de la matriz y toda esta parte viene funciones de varias variables, uno comienza a ver el diferencial total, comienza a ver las derivadas parciales, ¿cierto? Cuando uno integraba funciones de varias variables, la constante arbitraria, uno no la escribe como C. ¿Cómo la escribe? ¿Ah? Ahora sí me entendieron la pregunta. Sí, pero la cambió. No era. ¿Cómo se escribía? Yo sé que se agarraba y se integraba en función de X. Sí, eso
pero la constante arbitraria tú no la escribes como C. ¿Por qué? Si yo derivo, ahí tienes la palabra clave, me la acabas de decir. Si yo derivo una función con respecto a X, ¿qué le pasa a las Y? Lo convierten en constante. Ah, ahí está la palabra clave, me la acabas de decir. Si estoy integrando con respecto a X, entonces ¿quién es la constante? Una función de Y. Porque tú me lo acabas de decir. Ah, ¿ves que sí lo sabías? O sea, él lo acaba de decir, dice, no, si yo derivo con respecto a X, las otras se hacen constantes, entonces quiere decir que las constantes, una integral, ¿quién van a ser? Una función de la otra variable. ¿Me expliqué? Iba a buscarle el curso de cálculo 3, pero ya usted la respondió. Entonces, si yo integro con respecto a Y, la constante, ¿cómo la escribo? Una función de X. Si integro con respecto a X, la constante sale como una función de Y. ¿Aclarado eso? Otra cosa. Para aclararla. La integral de cero. Sí. No existe. Dice ella que Por es eso una te quieren constante. el mundo al Cierto. revés. ¿Por qué? La integral de 0, ¿quién es? Porque deríveme C para ver qué le da. Cero no es nada. ¿No son procesos inversos? Pero no. Bueno, si yo derivo C, ¿qué tengo? Bueno, pues entonces quiere decir que la integral de 0, ¿quién es? O sea, ustedes tienen la respuesta, pero no la... O sea, ¿cómo decirle? Tengo todas las herramientas, pero no sé usarlas. Bueno, eso es que sí, ¿Ah? ¿Sabe por qué pasa eso? Porque usted aprendió la matemática sin relacionarla. Usted sabe hacerlo, pero no sabe en qué momento le va a salir y cuándo lo va a necesitar. ¿Por qué la integral cero? Porque lo vas a necesitar acá también. La integral le dio 0. A lo más tenía que ser C. Tiene que ser un Y de algo, un H de algo. Eso es lo que voy allá, voy para allá. Tiene que ser más la integral. Ahora bien, usando este mismo criterio, Hubiera pasado con usando ese mismo criterio a las parciales, cuando yo tengo que escribir la integral de quién es qué, la integral de 0 quién es, C. no en las parciales estoy hablando. Si yo integro 0, Me está enredando. ¿cómo me va a salir la constante? Ah, F de X. Esto es, no, en vez de C, aquí va a aparecer quién? F de X. Y si yo integro 0 de Y, ¿qué voy a tener? F de Y o G de Y. Es una función de X. O sea, es una función de la otra variable. O sea, no van a aparecer C, sino funciones. De la nada. Es más, le voy a dar condiciones para que cuando yo tenía una ecuación diferencial general y yo le daba valores iniciales, ¿para qué eran? ¿Para qué me servían en ecuaciones diferenciales los promedios de valores iniciales? Para hallar las constantes y yo podía determinar qué cosa, una solución particular. Yo acá le voy a dar también valores iniciales y usted va a poder determinar quiénes son esas funciones arbitrarias. Dando todo ecuaciones en este. Sí, hoy. Sí, eso lo hacemos. Por eso que ese curso de ecuaciones es fundamental para esto. En realidad, ¿por qué no lo muestra el semestre pasado? Porque eso no es parte de... Cuando ahora te meten Si es parte de todo eso, lo hice el semestre pasado. A mí no me puede decir que no lo dimos, yo se lo dije. Bueno, Ahora te meten Fourier. la diferencia es que esa no es ordinaria, ¿verdad? Allá es ordinaria acá comparado, pero es que le estoy haciendo la analogía. Ajá. Usted no advirtió de esto. ¿Ah? Usted no advirtió. Yo se lo advertí. No advirtió de El semestre pasado, cuando estábamos en ese tema, yo le dije, el semestre pasado necesitamos, en un contenido, en una clase, vamos a todo el curso. Ah, sí. ¿Se acuerda? Sí. Y que allá estaba fácil y que acá se complicaba la cosa. Bien. Mire bien, ahora me voy a meter a resolver, porque ya hice las aclaratorias que necesitaba. Si yo voy a integrar una ecuación parcial por el método de integración sucesiva, ella debe tener la forma o esta, o esta, o esta. No hay más forma para ello. ¿Qué le estoy diciendo? Que para nosotros integrar una función, una derivada, una ecuación en parciales, debe tener una sola variable independiente al orden que sea.
Mire que aquí tengo una sola variable independiente al orden que sea. Y las únicas donde aparecen dos son las cruzadas. ¿Sí? Entonces, cada vez que usted tiene una ecuación parcial, mire que ya no tiene A, no tiene más nada. Este es A, bueno, no A porque está a la enésima potencia, pero si la tratamos de segundo orden es A. Este es B, es C, perdón, y este es B. Vamos a mirarlo así. Profesor, si tenemos que X y T en la última que veo. X y T en vez de X y Y. No importa. Tengo dos variables, lo mismo, cambiamos la letra nada más. Bien. Entonces, ¿qué vamos a hacer para resolver ese tipo de ecuaciones? Se integra tantas veces tenga el orden de la ecuación. Y por cada integración sale una constante arbitraria, dígame. Y del otro lado, si tiene la T, sería... Se integra primero con Y y después se integra con X. O se integra primero con T y después se integra con X. Ese es el orden que quiero, porque si no me sale levemente diferente y no quiero. ¿Estamos claros? Para bajar el orden a esto hasta U, porque U es la solución, ¿cuántas veces tengo que integrar? N. ¿Y cuántas constantes me salen? N. Es decir, N funciones de Y. Esta, si yo quiero U, y U está a la N, N veces. Y esta, ¿cuántas veces tendría que integrar? 2. ¿Cuántas funciones arbitrarias me salen? 2, una de X y una de Y. O sea que el programa es el F de X y el F de Y. Exactamente. Y ahora lo va a ver. Tú me estás preguntando que para qué estoy poniendo el cero, ahora lo vas a ver. Ahí le estoy poniendo, mire, ¿qué le estoy poniendo ahí? Que la integral del 0 de dx, en este caso se llama h de y, y 0 de dy. Vamos a hacer esto. Para mí, ¿qué es lo más importante? Cuando uno estaba en ecuaciones, ¿qué era lo más importante para mí? Reconocer, no hacer. Y así mismo en cálculo 2. Primero reconozco y después hago. Porque si yo reconozco, tengo una ruta a tomar. Si yo no reconozco, no sé para dónde voy. Por cierto, como yo le decía a usted, usted va a ser mandado sábado y va a salir a Loro y llegó al Dorado y que no, si iba para los pueblos. Si usted no reconoce lo que va a hacer, eso es planificar lo que va a hacer. Entonces, ¿qué nos enseñan aquí? A hacer una máquina. Me ponen que quiero hacerlo de una vez, sin haber visto lo que va a dónde voy. De repente hay otras opciones, ¿sí o no? Primera cosa que yo reconozco. ¿Qué reconozco aquí? Que nada más tengo una variable independiente a un orden 3. ¿Y eso qué es A o Z? Entonces, de hecho, dígame. Eso es A. No, esto es una variable independiente de orden 3 con respecto a y, no hay más. En pocas palabras, nada más tengo esta que está aquí, vamos a suponer, pero de orden 3. ¿Sí o no? No hay más nada. No hay ninguna otra derivada parcial. ¿Qué más? Y tengo una función de entrada. ¿Qué forma tiene? La que le acabo de mencionar, por integración. Porque nada más tengo una parcial. Si tuviera dos parciales, entonces doy otro método. ¿Me explico? Entonces, ¿cuántas veces voy a integrar aquí? 3 veces. ¿A dónde llego? A 1. ¿Cuántas funciones van a aparecer del otro lado? 3 funciones o 3 constantes arbitrarias. Entonces vamos a hacerlo. Mire que ya lo miré, ahora ya planeé lo que voy a hacer, ahora lo hago. Bien. Primer paso, integramos una vez con respecto a y, porque ahí tengo la variable que es metida. ¿Qué tengo ahí? Eso es para acordarme qué cosa. Que ahí va a salir una FD. Si no la pongo, me la pongo. ¿Dónde vimos eso? Porque la homogénea, ¿dónde fue? ¿Qué cosa? En ecuaciones. El 0 de y. Eso la vimos en la... La vimos en las... Exacto. Exactas. Exacto. Cuando vimos el diferencial total. Y con la página de YouTube. Ahí está.
Bien. Mire, ¿por qué saqué el 4x cuadrado allá? Porque tiene una Constante, tiene otra variable. usted me lo está diciendo. Entonces eso no toma valor dentro de la integral. Tiene otra variable. Eso no cuenta ahí. Entonces, esto quiere decir que bajamos un grado, ¿sí o no? Si usted integra, ¿qué me da aquí? Un medio. ¿Un medio qué? Y a la dos y. Es a la 2y. Más si usted integra 0 de y que tiene. F de x, h de x, no sé, h1, porque van a salir 3. Luego, esto me va a dar que la segunda de u con respecto a y debe ser igual a 2x cuadrado e a la 2y más h1 de x. Esta que está aquí es la primera integración. Vuelvo a integrar. La segunda de u con respecto a y, desde y debe ser igual que 2x al cuadrado integral e a la 2y, desde y, más h1 de x integral desde y, más 0 integral desde y. ¿Sí o no? Empieza de cero. ¿Ah? Si usted integra esto, ¿queda dónde? La parcial de u con respecto a y me va a dar 2x al cuadrado, aquí un medio e a la 2y, más h1 de y, más h2 de x. Esto me va a dar la de u con respecto a y, me va a dar x cuadrado e a la 2y, más h1 de xy, más h2 de x. Y si vuelvo a integrar, esta que está aquí es mi segunda integral. Mira, acá está la primera y acá está la segunda. La vuelvo a integrar. ¿Qué me va a dar? De aquí, ¿qué sale? U de xy, que es la solución que yo buscaba. Ahí que me queda x cuadrado por un medio e a la 2y, más un medio h1 de x y cuadrado, más h2 de xy, más h3 de x. Esto se va a reducir a la solución buscada. Aquí me va a dar un medio x cuadrado e a la 2y más h1 de x, un medio h1 de x y cuadrado más h2 de x y más h3 de x. Solución, ¿por qué llega a la solución? ¿Cuántas constantes tengo? ¿Tiene derivadas? No. Entonces esa es la solución. ¿Ya sacó? ¿Quiere seguirla? No. Entonces, Le pongo condiciones iniciales, pues. después sí. Si le pongo condiciones iniciales. Ah, pues Eso eso se se pasa pasa a que. Es que es una solución general. Ahora le pongo condiciones iniciales que hay. Solución particular, pero las condiciones iniciales me tienen que dar qué cosa. Debo sacar h1 de x, debo sacar h2 de x y debo sacar. ¿Qué son h1, h2? Son funciones de x. Tú sabes que eso es muy bueno. No, pero no le he dado condiciones iniciales. Por ahora ahí me va. Por ahora. Está bien, eso ya va. Vamos a las condiciones. Ahora al final, después que hagamos este contenido ahí, le voy a meter un saco. Porque cada vez que integra van saliendo 0 de y. Cuando usted integra acá con respecto a y, no salen constantes. Yo pongo el 0 para acordarme que sale. Si usted no lo quiere poner, no lo pongo. Casi nunca se olvida casi. Se le olvida. ¿Cuántas veces usted integra y se le olvida poner la constante? Siempre. Va a ser con C. ¿Ah? Va a ser C. Dígame, ¿cuántas veces usted integra y usted no pone más c? ¿Cuántas veces lo ha hecho? Y acá es crítico. Entonces, ¿por qué yo le pongo el 0? Para acordarme que ahí va a salir quién. Cuando yo comienzo a mirar las integrales, ahí yo sé que ahí sale quién. La función que estoy esperando. Si no la pongo, me la pongo y al final usted va a llegar sin esto.
Y tú me vas a decir que la solución es hasta ahí nada más, porque no tiene ninguna constante. ¿Sí o no? Es que ella está de hecho, pero no la escribimos. Ahí eso está en la plataforma. Ahí está. ¿La vio? Ahí. No sé por qué el vendedor ese no se puede meter la realidad.